Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. En nuestra emisión de Primer Plano de esta noche, el invitado es el doctor Ramón Escobar Salón. Doctor Escobar, en el análisis de este primer año de gobierno, hay bastante coincidencia en señalar que el balance en general es positivo, aun cuando la gestión económica del gobierno ha sido poco menos que caótica y ha habido un empobrecimiento general del país en términos de menor producción, menor inversión, menor ahorro, menos empleo. Sin embargo, la gente piensa que todos esos desaciertos económicos en cierta forma están compensados por una dignificación del país y del poder. La gente, la impresión que uno recoge es que se siente nuevamente orgullosa de decir que es venezolano, de tener las autoridades que tiene y de ver cómo algunas maneras de hacer las cosas que fueron tradicionales y que llegaron a imponerse en los últimos 20 años, poco a poco van desapareciendo. Sin embargo, en ese terreno también se señalan algunas fallas que valdría la pena comentar esta noche. Y en el caso concreto me refiero a dos. Uno, la gente siente que hay una absoluta impunidad por los delitos que se cometieron a lo largo de estos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años, como se evidencia por la fuga masiva de banqueros. Ayer me comentaba alguien que los banqueros que en este momento son sospechosos, o sea, sobre los cuales no hay un caso, pero que sí son sospechosos por lo que ocurrió en sus bancos, ya se fueron del país, a pesar de que se había ordenado a la DICIP una vigilancia de ellos. Entonces hay esta sensación de impunidad que se contrasta, por ejemplo, con el caso de República Dominicana, donde un banquero de apellido Castro, aparentemente nieto del mismo Castro que nos obsequió aquí el fraude de 2.000 millones de dólares, cometió unas irregularidades allá también y en menos de una semana ya el señor tiene una orden de captura que ha sido transmitida a la Interpol y se ha iniciado el proceso de extradición en caso de que se refugie en los Estados Unidos. Aquí vemos que no ocurre nada de eso y la gente se preocupa. Como usted tiene mucha experiencia en este campo, ya que durante 5 años fue fiscal general de la República y en una oportunidad anterior fue ministro de Justicia, ha sido canciller también, o sea, conoce el problema tanto desde el punto de vista del Poder Ejecutivo como desde el punto de vista del Poder Judicial, tiene también experiencia legislativa. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que pasa que en Venezuela hay esa percepción generalizada de impunidad? Marcel, yo te voy a responder con la mayor amplitud y con la mayor precisión porque yo creo que es un derecho que tienen los oyentes a que se les diga la verdad. Empiezo por decirte que en cuanto a la autoridad moral del gobierno, pudo reflejarse en la cumbre de Cumaná la enorme autoridad de que disfruta el presidente Caldera. Ese es un activo político y moral del país. Esto ayuda en las relaciones internacionales como ayuda en el orden interno. El crédito político del gobierno es muy grande porque a pesar de las dificultades económicas, las encuestas han revelado la alta estimación que tiene la figura presidencial y una serie de consideraciones también favorables hacia el gobierno. Y se ha reconocido que en 1994, año de dificultades, contradicciones, frustraciones económicas evidentes e innegables, ha habido un éxito político como ese, el de haber mantenido la paz, la tranquilidad pública, cuando los presagios, los anuncios y las profecías iban en contra de eso. Hace un año, justamente hace un año, estamos casi en la fecha aniversaria del gobierno, mucha gente no apostaba que el gobierno alcanzara más allá de mayo o de junio, y hasta se llegó a decir públicamente. Y sin embargo, pasó el año, todas las predicciones resultaron frustradas y llegamos a diciembre en paz
y tranquilidad pública, lo cual no quiere decir que no haya habido pequeñas perturbaciones, dificultades, protestas por aquí, quema de cauchos, etcétera, que no son nuevas por otra parte. Pero no hubo ninguna huelga estudiantil. El ministro de Educación asistió al Liceo Fermín Toro, tuvo reuniones allá. ¿Cuándo había sucedido eso en Venezuela? Que un ministro de Educación pudiera entrar al Fermín Toro. Eso es un hecho que revela un cambio importante desde el punto de vista de la cualidad del conflicto, de la manera cualitativa como se reflejan algunos hechos. Ahora, eso es la parte buena de la medalla, digamos, en la parte refrescante del contexto y del cuadro político. En el otro lado de la circunstancia venezolana existe evidentemente un ambiente de general impunidad, porque han venido fallando una serie de mecanismos, producto de la acumulación de problemas no resueltos durante largos años. Te voy a decir algo más y de un modo todavía más radical. Suponte tú que se metieran en prisión a todos los presuntos o reales responsables de la crisis financiera. ¿Tú crees que eso sería una vacuna suficiente como para que no volviera a ocurrir en el futuro algo parecido? Habría desde luego un precedente de punición, de castigo, pero no sería suficiente si tú dejas el sistema igual. Los sistemas corrompen, los sistemas son los que corrompen fundamentalmente y facilitan la conducta irregular de la gente. Si tú cambias la gente sin cambiar los sistemas, puede que logres algo, pero no logras todo lo que se necesita para avanzar en un cambio cualitativo fundamental. En eso es que estamos. Ciertamente se ha ido mucha de la gente que ha estado con autos de detención, se han ido antes de que se los dicte, porque nuestros mecanismos son muy lentos. Los mecanismos de comunicación con la policía son muy difíciles. A veces los oficios de los tribunales al Ministerio del Interior llegan después que la gente ha salido, no hay controles suficientes en los aeropuertos, sin tomar en cuenta los vicios que existen en la corrupción, de que mucha gente sale además por aeropuertos privados o salen ni siquiera con un plan de vuelo aprobado o con un plan de vuelo simulado, porque hay normas internacionales que en Venezuela no se cumplen como producto de la falla de legalidad y de las dificultades. Pero estando las garantías suspendidas, ¿no podría haber detenciones preventivas? Sin duda que no estando vigentes las garantías y estando suspendidas, el gobierno podría tener mayor latitud, mayor flexibilidad de tomar algunas disposiciones. ¿Y por qué no la tiene? Fíjate, esta es una pregunta que me interesa mucho aclarar. Yo considero que el gobierno puede hacer en muchos casos, mediante la suspensión de garantías, puede tomar ciertas disposiciones. Pero ¿qué ocurre? El gobierno al mismo tiempo que podría hacerlo, se ha cuidado mucho de preservar el Estado de Derecho y de presionar en el sentido de que se tengan las disposiciones legales a la mano, y esa es la prisa que existe a fin de que se legisle lo más rápidamente que sea posible para tener los dispositivos legales que permitan actuar sin necesidad de suspensión de garantía. Entonces se dice, el gobierno tiene la suspensión de garantías y no la aplica, pero si es que no tiene tampoco los mecanismos anteriores para poder aplicar la suspensión de garantía, tiene que tener una comunicación, por ejemplo, de FOGADE o de la Superintendencia de Bancos que le digan al gobierno, hay que detener a este o aquel por determinados hechos que ameriten una medida preventiva, pero eso no llega. No ha llegado al seno del gobierno, no lo tiene la policía. Cuando la policía ha tomado iniciativas por su propia cuenta, ya sea la PTJ o la DICIP, medidas cautelares o simplemente de prudencia policial, inmediatamente tú recuerdas la cantidad de protestas que se han levantado en la prensa, en algunos medios, en los medios políticos, porque se dice que el gobierno está cometiendo atropellos, que sin una autoridad judicial que el respalde ciertas decisiones, el gobierno se está cometiendo atropellos contra sus enemigos, y hasta se ha dicho que es por razones de enemistad personal o de venganza política que se hacen ciertas, se aplican ciertas disposiciones o se toman ciertas medidas. Entonces existe una contradicción fundamental que le dificulta mucho al gobierno tomar las medidas adecuadas. La DICIP, por ejemplo, ha estado muy atenta. Y en estos días, sin embargo, hubo mucho revuelo en el curso de esta semana porque la DICIP tomó algunas medidas de prudencia, vamos a llamarla así, para adelantarse a ciertos acontecimientos que se suponía que podrían venir. No vinieron esos acontecimientos, pero la DICIP estaba atenta. Pero ¿cómo hace el gobierno si no hay un dispositivo legal que haya funcionado antes? Va a decirse
que el gobierno está atropellando, que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que el gobierno está vulnerando los derechos individuales, sobre qué se basa el gobierno para impedir, por ejemplo, la salida del país de una persona que no tiene ni siquiera un recaudo en su contra por parte de la Superintendencia de Bancos. Ahora, si la Superintendencia de Bancos o hace una comunicación al fiscal general de la República y el fiscal general de la República inicia de inmediato un procedimiento y los tribunales toman alguna disposición, por supuesto, ahí sí no se le podría decir a la policía que no actuó, porque la policía está entonces a la orden de los tribunales. Pero fíjate lo que ha sucedido. Varias veces se ha tomado la precaución de decirle a los jueces que cuando vayan a dictar autos de detención o cualquier medida de esta naturaleza, mientras llega el oficio, porque aquí redactar un oficio es un acontecimiento que se lleva a veces más tiempo del que la gente se imagina. Es casi una catedral gótica hacer un oficio aquí. Entonces se les dice muchas veces a los jueces, o algunas veces se les han prevenido de que envíen, que llamen primero por teléfono y prevengan a las autoridades que va para allá un oficio. Entonces ya las autoridades tienen tiempo de transmitir a la frontera, a los puestos fronterizos, donde no siempre funcionan las comunicaciones, dicho sea de paso, porque es toda una infraestructura que no funciona en el país. Y entonces una de las grandes tareas que este gobierno tiene y los futuros gobiernos de Venezuela, hacer que este país marche, porque hay una serie de cosas que no marchan. Se están reflejando de una manera dramática, en este caso de la impunidad que tú acabas de mencionar, pero yo te podría agregar a esa lista otras muchas, porque si alguien conoce de esto soy yo, porque he vivido muchas experiencias de lo que es la insuficiencia del Estado para satisfacer estas demandas de la sociedad. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso podemos referirnos a ese problema de cómo en los últimos 20 años el Estado se fue corrompiendo y de hecho ha venido a prácticamente desaparecer. O sea, las funciones fundamentales que debe cumplir no las cumple, sí, y en cambio está dedicado a otra serie de actividades secundarias. Ya regresamos. Hace un momento usted decía que mucho de este problema de la impunidad tiene que ver con el desmantelamiento que ocurrió del Estado. Y en efecto, o sea, fue a la vista de todos cómo las instituciones fundamentales se fueron corrompiendo, como por ejemplo en las Fuerzas Armadas los ascensos dependían de favores, los contratos dependían de quien cobraba la comisión, y hemos visto este espectáculo grotesco en torno a los tanques y a los equipos de comunicaciones, al armamento en general del país. Las policías estaban al servicio de intereses privados. De hecho, los 15 y los últimos uno podía ver funcionarios de la DICIP haciendo cola en ciertas empresas para cobrar lo que les tocaba. Casi todos los altos jefes policiales tenían contratos paralelos con empresas privadas. En fin, hubo un deterioro gradual y creciente del Estado venezolano. La educación se descuidó, la salud se descuidó. Pero frente a eso también tenemos un hecho real. O sea, el país, en cierta forma, reaccionó contra eso. Y esa es la explicación fundamental, creo yo, de por qué elige a Rafael Caldera presidente de la República. Y uno ve que ni sus peores adversarios cuestionan la integridad, la capacidad, el conocimiento, la honestidad, la vida pública y privada del presidente de la República, ni la suya, ni la del canciller, ni la del ministro de Educación. O sea, hay algo en el gobierno que la gente respeta. Y en cierta forma pareciera como que ha habido una inversión en el poder. O sea, ya el poder no viene de esos grupos que tradicionalmente lo ocupaban, sino ha habido como una revolución en el país, donde el poder ha venido de abajo hacia arriba y la gente dijo basta a la corrupción de los gobiernos de Pérez y Lucinchi y resolvió cambiar eso, a pesar de que los intereses financieros y económicos, industriales, políticos, militares, que habían mantenido gobiernos como los de Pérez y Lucinchi, seguían siendo muy poderosos. Yo creo que ese es uno de los fenómenos más interesantes en la historia contemporánea venezolana, cómo se produce una revolución sin sangre, sin violencia, en que la gente dice, sencillamente se hartó de la corrupción y del mal uso del poder. Entonces, el decir que las instituciones están mal luce como una excusa insuficiente, porque este gobierno ha recibido un mandato claro
Y ese mandato, que primero se expresó en las elecciones, luego se ha venido viendo con el comportamiento ciudadano. El hecho de que no haya manifestaciones violentas, de que no haya bochinche, de que no haya huelgas, lo que le está diciendo al mundo es que el pueblo venezolano tiene confianza en su gobierno, no necesita quemar cauchos, no necesita saquear, no necesita expresarse violentamente para hacerle sentir al gobierno lo que piensa, se siente identificado con el gobierno. Entonces yo sí creo que el gobierno en cierta forma le está fallando esa confianza que recibe de la gente. El gobierno ha recibido un mandato, el presidente de la República el 4 de diciembre del año pasado recibió un mandato para el cambio. Hay que cambiar una serie de estructuras del poder en Venezuela. El Estado no puede seguir siendo inerme. En el caso del AMPA y de la delincuencia, hasta ahora la inseguridad le ha venido ganando la batalla al Estado, no solo al gobierno, al Estado. El Estado capituló, abdicó de sus poderes, los más elementales, y la corrupción infiltró los organismos de policía y otros organismos que no son de policía. En el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, de donde salen a veces clandestinamente algunas personas, ilegalmente, por supuesto. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un mecanismo de corrupción allí que lo ha permitido. ¿Y por qué no hay sanción después? Porque no hay sanción, porque si se toma una medida drástica, entre otras cosas, como sería confiscar un avión que haga o tomar una represalia fuerte contra un avión que saque a alguien ilegalmente del país, una sanción, suspenderle la licencia al piloto, en fin, tantas otras medidas administrativas que pueden tomarse. Si se tomaran esas decisiones, por supuesto que no volvería a ocurrir o por lo menos se sentaría un precedente. Y en eso se está. La idea es que se tienen que acentuar esas medidas. Lo que pasa es que los mecanismos de que se disponen o de que se ha dispuesto hasta ahora han sido insuficientes. Por otro lado, la labor, por ejemplo, de filtración de los cuerpos policiales. La gente habla mucho de eso y con razón. Y probablemente si yo le agregara a esa lista que mucha gente tiene, las cosas que sé, pues sería mucho mayor la lista de agravios. Pero en el caso, por ejemplo, de la DICIP, más de 800 personas se han despedido de la DICIP por una razón de esta naturaleza, o bien se los ha jubilado a algunos, en fin. El hecho es que ha habido una rotación importante de más de 800 personas que han venido siendo sustituidas por concursos, por las nuevas promociones, en fin, una serie de mecanismos que existen para eso. El hecho es que son 800. Bueno, ahí hay una experiencia ya en el caso concreto de la DICIP. La DICIP es una policía que cada vez afina más su instinto de policía de seguridad del Estado. Yo tengo la impresión de que cada vez va a ser más profesional y ya se están haciendo esfuerzos importantes en ese sentido, con resultados que yo los estoy viendo y viviendo. Ahora, tú puedes decir, esto no es suficiente. Claro que no es suficiente. Aquí ha habido muchos años de inacción en esa materia. Es más, yo como ministro del Interior he dicho públicamente, y lo he dicho en el seno del gobierno, que se podía hacer más, se podía hacer más. El año pasado, el 94, se ha podido hacer más, pero ha habido una resistencia sorda dentro de las estructuras mismas del Estado para adquirir nuevos reflejos que permitan una actuación más dinámica en torno a la delincuencia. Por otra parte, ha habido, en relación con la inseguridad, una serie de criterios equivocados, de ideas atrasadas. Estamos enfrentando un problema altamente complejo con ideas muy simplistas y con ideas anacrónicas. Ese es uno de los dramas del problema en la inseguridad. Aquí, por ejemplo, existe una desproporción entre la utilización de los planes sociales y la utilización de los recursos que se dan para el presupuesto de seguridad. Te voy a decir algo que es importante que lo sepa la opinión pública. No se sabía con precisión cuánto se destinaba en el presupuesto para seguridad. Yo me empeñé en esto casi como una obsesión. Vamos a sacar la cuenta de cuánto se destina en el presupuesto nacional a la seguridad pública. Llamé al director de la Oficina Central de Presupuesto, el doctor Marcos Morales, quien nos ha prestado una excelente colaboración. Vamos a aclarar estas cifras. Yo quiero saber cuánto realmente se destina al presupuesto, porque hay una serie de cifras que hay que desagregar. El Ministerio de la Defensa tiene una, el Ministerio del Interior tiene otra, Justicia tiene otra, en fin, Hacienda tiene un presupuesto para esto también, en relación con las aduanas, etc. Todo eso tiene que ver con la seguridad pública. Entonces, pero unos decían, se destina el 6% o el 7%, vamos a aumentarlo al 10 o al 11%. Resulta que esa cuenta no sale así, porque depende de cómo tú la saques, porque
cantidades del presupuesto nacional que están destinadas aparentemente a seguridad y que en el fondo no son para seguridad. Lo cual quiere decir lo siguiente: hay que poner orden en estas materias de cuánto se requiere realmente destinarle a la seguridad. Yo creo que no es un problema solo de presupuesto, porque a mí me pueden dar el mejor presupuesto del mundo y si yo lo empleo mal, como ha ocurrido con la educación y con la salud pública en Venezuela, ¿dónde se ha gastado más en educación que en Venezuela? Y fíjense en los resultados. Y en salud pública, ¿cuánto ha gastado el Ministerio de Sanidad a lo largo de los años? De modo que no es allí donde está el problema. El problema está en la racionalización del gasto y la utilización del recurso. Y luego otra cosa, las gobernaciones de Estado. Está muy bien la descentralización, el gobierno ha animado este proceso de descentralización. Yo creo que dos de las metas que se han cumplido este año fue la realización de la Convención de Gobernadores y el Encuentro Nacional de Alcaldes, dos jornadas de las cuales yo me enorgullezco de una manera especial, porque sobre todo el Encuentro de Alcaldes nunca se había hecho una cosa parecida en Venezuela. Y es, entre otras cosas, sembrando la idea de que en los estados hay que destinarle una proporción del presupuesto lo suficientemente importante para compartir la carga del Ejecutivo Nacional, porque los gobernadores tienen que contribuir a esto. Algunos gobernadores han tomado esta observación como un acto hostil por parte del gobierno nacional y dicen, no, que cargue el ministro del Interior con su responsabilidad. Es que el ministro del Interior sí carga con su responsabilidad, lo que está diciéndole que la responsabilidad hay que distribuirla y compartirla, porque los estados tienen que destinar de un situado de 350.000 millones aproximadamente. Imagínense que se le destinaran 35 o 40.000 millones a la seguridad pública en todo el territorio nacional. Eso sería una cantidad importante. Pero luego hay que racionalizar esto. Programas de seguridad que no pueden ser exclusivamente represivos, porque el modelo represivo está fracasado en Venezuela. Está demostrado que con estas medidas tradicionales que llaman operativos, eso no sirve para nada. Eso es un engaño, una estafa a la opinión pública, decirle que con un operativo se va a resolver la seguridad. Tiene que ser una acción más permanente. Ahora, ¿qué se entiende por prevención? Prevención es todo lo que se hace en favor de la consolidación de una sociedad más estable. Todo lo que se gasta en plan, tú sabes aproximadamente cuánto hay para los planes de gasto social, alrededor de 164 o 165 mil millones de bolívares. Pues bien, esos planes pueden ser articulados perfectamente dentro de la concepción general de la seguridad y de la prevención. Por ejemplo, los jóvenes sin escolaridad, atender solamente ese programa, que es un programa de la juventud venezolana, que hay que trabajar con la juventud, eso no disminuiría el nivel de delincuencia en relativo corto tiempo. Hay una serie de proyectos por ahí como Los Ángeles Guardianes, que a pesar de que tiene un nombre angelical, estos son ángeles que aprenden karate, judo, no son unos ángeles así tan distraídos. Pues bien, esos programas hay que desarrollarlos y hay que estimularlos, incorporar a la gente a estas acciones. Acabo de estar en Cumaná. Tengo fresca la impresión y la emoción de lo que ha ocurrido en Cumaná. En Cumaná hemos visto primero el prestigio de Sucre continental y lo que es Sucre para Venezuela. No hemos valorizado suficientemente los venezolanos a Sucre. Sucre es una figura realmente preclara, tanto en el orden moral, lo cual nos hace falta ahora en grado sumo, sino además porque Sucre fue un organizador. Hay que valorizar eso. En un país donde hay una crisis de organización tan grave, tomar como emblema el nombre de Sucre es fortalecer el activo más profundo de la conciencia nacional. Luego Sucre como latinoamericano, como hombre de América, pero además se demostró otra cosa en la jornada de Cumaná. Además de la autoridad del presidente en el contexto internacional, se demostró una cosa muy importante: el pueblo de Cumaná, el pueblo de Oriente, que tanto le ha dado a la democracia, porque si alguna región del país ha sido consecuente con la democracia en Venezuela, ha sido Oriente y en Oriente el estado Sucre. Sin embargo, la región más deprimida del país, la región que menos ha recibido durante tantos años. Sin embargo, allí estuvo con un entusiasmo, con un ejemplo civil inolvidable. Yo tengo como una emoción realmente de los últimos días este testimonio venezolano de que los venezolanos cuando queremos hacer algo lo hacemos. Y allí se demostró que en condiciones muy precarias el pueblo se movilizó, los jóvenes se movilizaron para conmemorar el aniversario de Sucre. En fin, hubo una sociedad que respondía. Eso no se puede hacer en gran escala.
si hay un liderazgo, si hay una emoción que se transmite desde el gobierno, si el gobierno tiene una presencia más activa. Porque una cosa es fundamental, la democracia venezolana no podrá tener éxito si no se dialoga. La democracia es diálogo permanente con la sociedad. Hoy no se pueden manejar las cosas con la mentalidad tradicional represiva y autoritaria. Ni siquiera las dictaduras pueden hacer eso. Y un gobierno democrático está obligado a dialogar con la gente, a movilizar las energías sociales. Eso no lo hemos hecho. Nunca se ha movilizado a la sociedad venezolana contra la delincuencia, contra la inseguridad. Y esto mismo que ha ocurrido con la banca va a tener como un fruto positivo en el futuro, que la gente va a estar más consciente, que la corrupción en materia económica y financiera, que ha cabalgado sobre la corrupción política, porque en el fondo, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una imbricación entre la corrupción política y la corrupción en los negocios. El aparato político y el aparato no político se asociaron y se identificaron y tienen dos padres conocidos, que no voy a nombrar, no tengo por qué nombrarlo, porque ¿para qué voy a poner a la gente ante esta incomodidad verbal y fonética? Digo, quiero dejar eso a la imaginación, pero dos padres han tenido la corrupción muy conocido, muy conspicuo. Bueno, esta implicación le hizo mucho daño al país. Entonces, una de las lecciones que hemos aprendido y que debemos aprender es que hay que separar las actividades económicas y el lucro lícito de la actividad económica, el lucro legítimo de la actividad económica de la influencia política. No es fácil. No siempre se ha logrado en otros países, pero por lo menos vamos a adoptar los patrones de comportamiento que otros países han aplicado con relativo éxito. En Venezuela vamos a avanzar como consecuencia de esta crisis. No hay ninguna duda de eso. Vamos a cumplir un nuevo compromiso. Al regreso hablamos de eso. Tenemos pendiente el tema de las extradiciones. O sea, ¿qué va a hacer el Estado venezolano para extraditar a todos estos defraudadores? Sobre todo que de acuerdo al tratado que tenemos suscrito con los Estados Unidos, la extradición implica no solamente que regresen estos angelitos, como usted decía hace un rato, sino que además se traigan todo lo que se robaron y tienen en los Estados Unidos. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que de acuerdo a un tratado suscrito entre Venezuela y los Estados Unidos, es posible extraditar, o sea, traer de los Estados Unidos a Venezuela a todas aquellas personas a las que se les está siguiendo juicio por fraude financiero y ahora con la decisión que tomó el viernes una jueza de dictarles autos de detención por violaciones a la ley de salvaguarda en la administración de los fideicomisos a 19 directivos del Banco Latino, ese procedimiento se simplifica mucho, ya que son delitos que se pueden juzgar en ausencia, que no tienen libertad bajo fianza y que caen clarísimamente dentro de el objeto del tratado de extradición. O sea que en un plazo relativamente breve Venezuela podría traer, si se lo propone, ya el procurador dijo que él no tenía nada que ver con eso, que eso era asunto del fiscal y los jueces, usted podrá aclararlo, pero Venezuela podrá traer a esas personas y junto con ellos o después los bienes que tienen en los Estados Unidos, porque eso está previsto muy claramente en el Tratado de Extradición. ¿Cuál es la posición del gobierno en esta materia? Yo creo que hay dos áreas de acción en esta materia. Y lo más importante es que haya acciones. La primera es de carácter político internacional que se inició con la cumbre de Miami, cuando se insertó dentro del marco político del hemisferio este problema, que no existía en la forma como se llevó. La segunda cosa son las definiciones de carácter judicial, lo cual es necesario aclarar para despejar los caminos. Se habla mucho de la extradición, desde luego que la extradición es un procedimiento que tiene una reputación consagrada en los textos internacionales, en la doctrina jurídica internacional, en fin, es una institución muy conocida, pero muy costosa, muy difícil y muy lenta. Costosa si no hay un tratado de asistencia mutua, y tengo entendido que Estados Unidos ya ha ofrecido el tratado. Exacto, ya se está en conversaciones, pero ha sido muy costoso.
La extradición de Pérez Jiménez, por ejemplo, en los años 60, fue la época del presidente Kennedy, donde hubo una serie de factores que influyeron en aquel acontecimiento y sin embargo fue muy costosa. Eso le costó mucho al Estado venezolano y no fue tampoco muy sencilla la operación propiamente judicial. De todas maneras, es un procedimiento costoso y lento. La extradición era el producto jurídico de una sociedad más lenta, que se movía con menos dinamismo que la actual. Hoy es preciso que los estados y los gobiernos tengan mecanismos más expeditos, más fáciles, y hacia allá puede irse. Eso supone acuerdos políticos y se supone la firma de algún documento como este de que se está hablando, que se puede incorporar al texto sobre drogas o, en fin, se puede hacer de eso una sola estructura conceptual y una sola estructura desde el punto de vista judicial internacional. Eso hay que hacerlo. Entonces, esto facilitará mucho, pero también es necesario unas reformas de carácter interno en los países. Con los poderes judiciales que suele haber en América Latina, que son esencialmente formalistas y legalistas. Legalistas en un sentido muy relativo, porque no es que cumplan necesariamente con la ley, sino que se atienden a la letra de la ley y no al espíritu de la institución. Pero bueno, vamos a aceptar que son legalismos y formalismos. Eso dificulta las acciones. Por ejemplo, en el caso de los automóviles con Colombia, hay dificultades de orden formal. Mucho de esto se vuelve complejo porque hay normas que no son armonizables con las intenciones políticas de los dos gobiernos. No podríamos avanzar, por ejemplo, en el asunto de los automóviles si no proponemos al mismo tiempo ciertas reformas legales que en los dos países faciliten el trabajo de las policías. Pero este es otro tema, lo dejo por el momento, a menos que haya tiempo después para llegar a lo que usted señala de las demoras o de las dificultades o del excesivo atenerse a la letra de la ley por parte del Poder Judicial, ese no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. O sea, una de las cosas que ha caracterizado a la democracia en este siglo XX ha sido el predominio del poder ejecutivo sobre y también en cierta forma del poder legislativo sobre el poder judicial. O sea, eso lo hemos visto en todas partes. Sin embargo, en los últimos años, junto con otros cambios que han venido ocurriendo, uno de los más evidentes es la reivindicación del poder judicial. Y hemos visto cómo en Francia, en Italia, en España, por citar países con los cuales tenemos mucha vinculación jurídica y mucha influencia jurídica, nuestros códigos, nuestras leyes tienen mucho que ver con los de esos países, hemos visto cómo el Poder Judicial poco a poco ha venido ganándose el lugar que le corresponde a un Estado democrático. Y hemos visto cómo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por la degeneración en que cayeron al celebrar esos acuerdos con grupos económicos, con grupos industriales, con intereses paramilitares, se han ido desacreditando y han ido perdiendo fuerza. Y hoy en día, tanto en Italia como en Francia como en España, hay un resurgir del Poder Judicial y una disminución muy importante de los poderes ejecutivo y legislativo, y sobre todo del legislativo. Entonces, en Venezuela no vamos a escaparnos de eso. O sea, eso está viniendo y es cuestión de facilitar el proceso. La ventaja que tiene Venezuela es que el pueblo, a través de las elecciones, dio un mensaje muy claro de lo que quería como poder ejecutivo. Y con la proposición del presidente Caldera de los referéndums, los 4 tipos de referéndum que él ha propuesto, también vamos a poder ver, si eso se lleva a cabo, ubicar al poder legislativo en el lugar que le corresponde. Hay toda una transformación muy importante ocurriendo, pero yo creo que no. Hay personas en el Poder Judicial que han demostrado vocación democrática, que han demostrado que quieren que las cosas se hagan distinto. Entonces, por el hecho de que queden unos cuantos pillos por aquí o por allá impuestos por esas tribus que dominaron el Poder Judicial durante muchos años, no podemos darnos por vencidos. Por supuesto, yo creo que
La reforma del Poder Judicial es urgente y es muy fácil de hacer relativamente. Yo creo que es problema de voluntad política. Si no reformamos el Poder Judicial no podemos garantizar ni siquiera la estabilidad y el desarrollo económico, porque no se hará inversiones en un país en donde no se tenga confianza en el Poder Judicial. Los ciudadanos no tienen suficiente confianza en el Poder Judicial. Mientras no la haya, pues muchas de las relaciones jurídicas de una sociedad normal quedan paralizadas o afectadas seriamente, como es el caso de Venezuela. Yo creo que la reforma del Poder Judicial es una de las metas inevitables de un proceso democrático hacia adelante, Ese de es los uno cambios del país. Usted se ha referido varias veces a las cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? O sea, de todas esas cosas, ¿cuáles son las que va a hacer? El gobierno actual tiene que agitar estas reformas, obtener los apoyos suficientes para que estas reformas se hagan, negociar con el Congreso, persuadir a los distintos sectores políticos de que empujen con un mayor dinamismo estas reformas. La reforma de la Constitución es muy importante en ese sentido, porque la reforma constitucional va a ser el marco dentro del cual se podrá mover con mayor agilidad la democracia venezolana. Hay otras reformas perentorias, como es la reforma electoral, porque seguimos en atraso y en mora con el sistema electoral. Estamos manejando una realidad política altamente compleja con las estructuras electorales de hace 20 o 25 años. En fin, el gobierno actual tiene un peso histórico enorme en este sentido como líder de la sociedad, pero se necesitan las alianzas políticas, porque no tenemos mayoría en el Congreso, pero sí hay un buen diálogo. Dicho sea de paso, yo tengo que reconocer que ha habido una buena comunicación y que espero que se mejore y que se logre perfeccionar para obtener resultados más concretos. Y este es uno de los empeños que yo creo que tenemos que tener en los meses que vienen. A mí me parece que en medio de todas las dificultades que existen en el país, que el gobierno está consciente de que son muchas. Sin embargo, hay una serie de factores que estimulan la confianza en el país. En primer lugar, yo me atrevo a decir con toda confianza que dentro de 2 o 3 años va a venir una época o se va a abrir un panorama de mayor prosperidad en el país si se desarrollan los planes petroleros que existen. Por ese solo lado, que es el fuerte más importante de Venezuela, ahí está nuestro fuerte fundamental. Si se desarrollan los planes petroleros y el mercado petrolero va a evolucionar por lo que se sabe, yo no soy experto en la materia, pero sí estoy atento a estas tendencias. Creo que eso va a conformar un viento favorable para Venezuela. Por el otro lado, por eso mismo tenemos que agilizar las reformas que nos permitan asimilar un nuevo ambiente de prosperidad que va a venir sobre el país. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque para convencer a la gente de que eso es así, porque la gente ha perdido la fe en el país. Pero esto mismo de México, esto mismo que ha ocurrido en México, está revelándole a América Latina que hay caminos que explorar en la nueva situación latinoamericana. Venezuela escogió este camino. Puede que se le señalen fallas, no hay duda de que puede haber habido contradicciones. El año 94 hemos manejado una crisis económica muy difícil sin antecedentes metodológicos, porque no hay ningún manual en el mundo que le diga a uno cómo manejar una crisis como esta. El gobierno tiene que tantear por aquí y por allá, limpiar un poco la selva de las confusiones, pero ha habido un propósito y un norte dentro de esta acción. Otros países pueden tomar otros métodos, pero Venezuela adoptó este. Y yo creo que ha dado ciertos resultados, porque fíjate que la gente no está tan equivocada. A veces en un gobierno que no ofrece la prosperidad económica se tiene cierto respaldo moral, porque la gente desagrega unas cosas y otras. La gente se queja hoy del costo de la vida y con mucha razón. Es un problema que en los sectores más pobres de la sociedad es el que más se refleja. Curiosamente, en este momento la inseguridad tiende a reflejarse más en las capas más altas, en los segmentos más altos de la sociedad. Eso no es de un modo absoluto, pero es así. Y esa parece ser una tendencia. Y en las capas menos protegidas económicamente, el costo de la vida pesa más. En fin, esto no es definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en Venezuela se está produciendo, como en un gran laboratorio, un experimento social y un experimento político, y se está haciendo con un método propio que no es el producto de una consulta de libros ni de enciclopedias, sino del manejo de la realidad. Eso podrá tener errores, no lo dudo, que el gobierno estaría en disposición de corregir y tiene la vocación de corregirlo, porque el gobierno tiene interés en oír. Por ejemplo, tú entrevistaste la semana pasada al doctor Uslar.
a quien yo quiero mucho, como tú sabes, muy amigo mío, y independientemente de las observaciones que él tenga sobre la gestión del gobierno, pues yo tengo una gran amistad con él y respeto mucho su opinión. Pero el Ministerio de Educación ha venido aplicando muchas de las sugerencias del doctor Uslar. Gran parte de las insinuaciones que ha hecho el doctor Uslar para la reforma de la educación se están haciendo hoy. Y el ministro de Educación tiene en este sentido todos los elementos de juicio para demostrarlo. Bueno, esa es una muestra que hay interés en oír. Y luego, en otros campos, el gobierno tiene el interés en oír a la gente. Yo creo, por ejemplo, que en materia de seguridad, y yo insisto en esto porque es un tema que me compete de una manera muy directa, si no logramos una comprensión de la sociedad sobre lo que hay que hacer, no vamos a obtener grandes resultados. Porque hay que meter a la gente, las asociaciones de vecinos, al sector civil de la sociedad, meterlo lo más profundamente en los programas de seguridad. Eso lo podemos hacer y eso va a producir un resultado. No hay que confiarse en los métodos tradicionales. La incorporación a los proyectos de seguridad de la gente afectada por ella, que son todos los habitantes de Venezuela, va a dar un resultado. Pero tenemos que movernos en la dirección correcta. Yo tengo que decir una cosa, el Gabinete Sectorial de Seguridad que se reúne todas las semanas en el Ministerio del Interior, todos los martes, a las 8 de la mañana, está dando sus resultados. Nunca en Venezuela se habían coordinado de una manera tan exigente las medidas y las políticas, porque no será la política del ministro del Interior, la política del ministro Escobar o la del otro ministro, sino la política del Estado venezolano. ¿Cómo se hace para eso? Discutiendo y oyendo lo que dicen los ministerios civiles, los que dicen las autoridades militares, coordinando esos criterios, llevándolos a la consideración del presidente de la República, las conclusiones a que se llegue en el Gabinete de Seguridad, y luego si hay alguna cosa que aprobar por el Consejo de Ministros, pues llevarlo al Consejo de Ministros para que sea una política de Estado. La política de seguridad que se está perfilando va a ser dentro de poco tiempo una política de seguridad del Estado venezolano y aspiramos a que los gobernadores, los alcaldes participen plenamente en ella. Eso te va a demostrar que sí es posible hacer las cosas, porque yo soy de los que cree y por eso acepté ser ministro del Interior, que sí se pueden cambiar las cosas. Lo que pasa es que aquí estamos ante una rutina burocrática paralizante que dificulta mucho las acciones del gobierno. La gente no se imagina las dificultades que tiene el gobierno. Hay, por ejemplo, en el caso de la gente que se va del país, las filtraciones que hay. Muchas veces en un tribunal va el juez a adoptar una decisión y ya los interesados la saben con anticipación. Alguien la filtró. La policía lo mismo, va a tomarse una disposición en un sentido o en otro, se filtran de las policías las informaciones. ¿Qué demuestra eso? Que hay un Estado que durante mucho tiempo dejó acumular problemas y ahora este gobierno tiene que recibirlos en masa. Lo que no se resolvió durante muchos años, ahora el gobierno tiene que enfrentarlo y la gente con mucha impaciencia y explicable impaciencia dice, ¿y por qué no lo resuelven en un año? Es que en un año no se pueden resolver esos problemas, pero hay que decirlo honestamente al país, hay que decirle con toda honestidad la verdad. Ese es otro punto que compartimos con el doctor Uslar. Hay que decirle la verdad al país. Él ha dicho con mucha frecuencia que el gobierno debe decirle la verdad al país. Bueno, y eso es lo que ha hecho el gobierno. Eso es lo que ha hecho el gobierno, decirle la verdad, y eso es lo que queremos hacer. Puede ser que no le hayamos dicho toda la verdad, pero la verdad se puede ir diciendo en la medida en que la marcha de la historia nos obliga a explicarle al país lo que estamos haciendo. Lo que ocurre es que no siempre se explica en la política. Hay que explicarle a la gente lo que hace el gobierno y lo que no hace. Porque también decir que lo estamos haciendo siempre bien, no, hay que reconocer los errores, aquí nos equivocamos y cada vez que el gobierno se equivoca tiene que decirlo, decir me equivoqué, voy a rectificar. Tú sabes a lo que yo le tengo temor a hacer nombramientos, porque yo siempre digo, siempre hay el riesgo de que los que yo nombre pueden ser peores de los que estén, que los que estaban. Ese riesgo, porque en Venezuela los nombramientos muchas veces se hacen al tanteo, tú tienes que tantear muchas veces porque no tienes toda la información. No existen los registros, no existen los antecedentes suficientes. En fin, tú estás haciendo muchas veces una apuesta ciega cuando te recomiendan a alguien. Eso pasa también en el sector privado, que tú lo debes saber. No es nada fácil. Entonces, uno tiene el derecho a equivocarse y los gobiernos tienen el derecho a equivocarse. Pero cuando se equivocan, deben decirlo, me equivoqué. No es ningún pecado. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, ¿por qué no nos habla un poco de cuál cree usted que es la verdad que el país debe conocer? Ya regresamos. Te decía hace un momento que es muy importante decirle la verdad a la gente.
Y en este momento hay mucha confusión en el país. La gente no entiende por qué con todos los recursos que tiene Venezuela hay tanta pobreza y hay una situación económica tan mala. ¿Por qué habiendo escogido a un presidente con un mandato claro en el cual hay, o en quien hay confianza, en quien hay mucha fe y mucha esperanza, que a su vez ha designado un equipo que ha sido desde el punto de vista ético inobjetable? O sea, ¿por qué todavía ocurren tantas cosas que no deberían ocurrir? Ocurren muchas cosas que no deberían ocurrir, eso es verdad. Y esa es la primera verdad que hay que decirle a la gente. Yo a veces en mis viajes al interior, que son muy oxigenantes los viajes al interior porque uno entra en diálogo directo con el país, me entero de cosas insólitas. Por ejemplo, el otro día en el estado Falcón, y eso me ha ocurrido en otras partes de Venezuela, me dicen, hay gente de funcionarios de mi ministerio que tienen 6 meses sin cobrar. Y eso ocurre a otros ministros, también les ocurre. Pero ¿qué significa eso? Que alguien tenga 6 meses sin cobrar. Significa que hay una serie de mecanismos burocráticos horrendos en el país que no dejan funcionar las cosas, que forman trabas enormes ante las decisiones más elementales. Entonces, yo tengo una comisión allá que estudia las trabas que hay. Bueno, esa tiene un enorme trabajo porque es que hay muchas dificultades, porque aquí nos empeñamos en manejar. Por impedir la corrupción, se creó un aparato legal que lo impide el buen gobierno, pero no impide el mal gobierno. Se hizo para impedir el mal gobierno y para impedir la corrupción, pero lo que impide es el buen gobierno, porque no se pueden tomar decisiones, porque hay unas veces la ley de salvaguarda, otras disposiciones administrativas que dificultan mucho las decisiones, y cuando se toman las decisiones no se pueden cumplir. Cuesta mucho para cumplir las decisiones. Para mí uno de los dramas del gobierno es lo que la gente no puede entender. Si el ministro lo ordenó o el presidente de la República lo ordenó, ¿por qué no se hace? Bueno, porque ahí es donde viene lo que llaman ahora percolar, ¿no? Que es que la cosa llegue abajo, que se implemente, que se ejecute. Órdenes de pago que yo he firmado, a veces me dice un gobernador en cualquier parte de Venezuela, ¿qué pasa? Que no me han mandado el dinero. Bueno, yo firmé esa orden hace 2 meses, pero eso está dentro del rodaje de la burocracia. Esas reformas hay que hacerlas. La otra cosa es que aquí se creó un Estado débil. La ley de carrera administrativa, la jurisprudencia administrativa, por el deseo de amparar al supuestamente débil, que era el funcionario, al que debilitaron fue al gobierno. Y la parte débil hoy en las relaciones con los funcionarios públicos no son ellos, sino el gobierno. Hay veces que tú tienes vehementes convicciones en relación con la conducta de un funcionario. Y sin embargo hay una serie de procedimientos que te impiden sustituir a ese funcionario. Y se ha dado el caso de que funcionarios que se han sustituido o que se han destituido, muchas veces los tribunales los ordenan que se reinserten en la administración pública. Eso es dramático. A veces por fallas legalistas de procedimientos, fallas formalistas, pero que son fallas probablemente procedimentales, pero que en el fondo constituyen un blindaje que tiene la mala administración y la burocracia ineficiente. Y de eso se ha vivido porque el populismo, esa fue la receta del populismo, contratos colectivos que no dejan gobernar. Con esa contratación colectiva viciosa se le da el poder a una serie de organismos, a veces sindicales, que impiden la buena administración del Estado. Esto hay que desmontarlo y esa es parte de la verdad que hay que decirle al país. Y la otra verdad que hay que decirle al país es que hoy Venezuela no tiene los recursos para manejar el Estado populista tradicional. Que se pueden desarrollar planes sociales como estos que el gobierno está empeñado en ejecutar, pero con otro criterio. No puede ser el programa paternalista que en el fondo lo que hace es congelar la miseria, lo que hace es garantizar la estabilidad de la miseria y no resuelve el problema de fondo de la desigualdad social. Hay que corregir esa mentalidad. Hay que decirle a la gente, usted, el Estado lo ayuda en este programa social, pero usted tiene que poner su voluntad, usted tiene que hacer algo. Le damos los elementos para hacer la casa, para poner un ejemplo, una metáfora si se quiere. Le damos los recursos para hacer su casa, pero usted tiene que hacer la casa. Es decir, esa labor colectiva, de pedagogía colectiva, de didáctica social, tiene que hacerla el gobierno de acuerdo con la sociedad. Tú sabes cosa importante, esta escuela de vecinos que se está fomentando, Elías Santana tiene un programa.
Bueno, eso hay que fomentarlo. Todas estas ayudas que incorporen a la sociedad civil, a los programas sociales, eso le dará a la sociedad venezolana el sentimiento de que es actora en el proceso democrático y que no es el Estado paternalista que desde allá arriba decide mediante una erogación caprichosa del presupuesto resolver un problema político-social. Esa es parte de la verdad que hay que decirle al país. Y la otra verdad que hay que decirle al país, que con la mentalidad tradicional que imperó aquí en la clase política y que imperó también en la clase económica, porque no nos vamos a engañar, el problema es parejo, y también en el sector sindical y en los demás sectores laborales y profesionales, con esa mentalidad no entramos en el siglo XXI. Hay que decirle a los gremios, hay que decirle a los estudiantes que tienen que estudiar, hay que decirle a los gremios que tienen que cumplir con sus labores en los hospitales, en las respectivas obligaciones que tengan, y decirle a la juventud venezolana que tiene que incorporarse al proyecto de cambio social, a un proyecto de país. En estos días se presentó un programa de la Nación, un programa, un plan de la Nación, el 9º plan de la Nación. Tú sabes, yo lo dije en el Consejo de Ministros, para mí una de las cosas buenas que tiene este proyecto es que es modesto y no trata de ser perfecto. Es su grado de imperfección lo que a mí me gusta, porque aquí tuvimos experiencias de planes excesivamente ambiciosos que propusieron un cambio total del país. No, este programa lo que pretende, con mucha modestia, con mucha discreción, es decirle a los venezolanos, tenemos que pensar en un proyecto de país, tenemos que pensar en la reapertura y la reconquista de un horizonte que hemos perdido los venezolanos. Y los jóvenes tenemos que incorporarlos a eso. Pero con esta mentalidad tradicional de liderazgo juvenil en América Latina, no vamos para ninguna parte. Tenemos que decir con honestidad, este no es el liderazgo. Y te voy a decir una cosa, se está produciendo un cambio. He tenido muchas reuniones con los líderes estudiantiles. Me gusta ese porque ese es un campo que yo conozco, pues. He sido profesor muchos años en la universidad y conozco ese medio. Y cuando les hablo, yo siento que hay una comprensión del tema. Lo que pasa es que cuando tú veas que agitadores por aquí, gente que quema cauchos, los encapuchados, todo eso es una minoría, esos no son líderes estudiantiles ni movilizan a nadie. Cuando quemaron un autobús, y para quemar un autobús tú no necesitas tener votos, ni respaldo social, ni político, ni ideológico, ni moral. Lo que necesitas es tener los combustibles para quemar el carro. Y esos señores ponen en quiebra la sociedad y dicen que hay una crisis y que va a haber una guerra social en Venezuela porque 2 o 3 individuos quemaron los carros. Yo le he dado órdenes a la policía. A los encapuchados pónganlos presos, deténganlos. Y a los que sean enjuiciables, enjuícienlos, porque es necesario tomar unas acciones. El gobierno es acción, el gobierno es voluntad, el gobierno es decisión. Y el gobierno venezolano se acostumbró a no mandar o a pedir perdón por mandar. Eso no puede continuar. Y de eso se queja el país, de eso se queja. Necesitamos un gobierno que gobierne. Yo creo que esa es otra de las verdades que hay que decir. Y Marcel, y termino con esto. Cuando tú explicas las políticas, así la gente tenga motivo para discutirlas o consideren que algunas pueden ser mejores que otras, que hay otras opciones mejores, pero la gente te las recibe, la gente las entiende, entienden tus razones. El país no se ha acabado, el país existe. Venezuela tiene recursos de todo tipo, incluso recursos humanos muy valiosos. Vamos a movilizar todo eso. No pretendamos resolverlo todo al mismo tiempo, pero pongámonos en movimiento para ir resolviendo uno por uno o el mayor número posible de retos que tengamos enfrente de nosotros. Muchas gracias, doctor Escobar. Muchas gracias, amigos, por su atención. El domingo que viene a las 10 de la noche los espero. Muchas gracias. Amplitud y con la mayor precisión, porque yo creo que es un derecho que tienen los oyentes a que se les diga la verdad. Empiezo por decirte que en cuanto a la autoridad moral del gobierno, pudo reflejarse en la cumbre de Cumaná la enorme autoridad de que disfruta el presidente Caldera. Ese es un activo político y moral del país. Esto ayuda en las relaciones internacionales, como ayuda en el orden interno. El crédito político del gobierno es muy grande porque a pesar de las dificultades económicas, las encuestas han revelado la alta estimación que tiene la figura presidencial y una serie de consideraciones también favorables hacia el gobierno.
Y se ha reconocido que en 1994, año de dificultades, contradicciones, frustraciones económicas evidentes e innegables, ha habido un éxito político como es el de haber mantenido la paz, la tranquilidad pública, cuando los presagios, los anuncios y las profecías iban en contra de eso. Hace un año, justamente hace un año, estamos casi en la fecha aniversaria del gobierno, mucha gente no apostaba que el gobierno alcanzara más allá de mayo o de junio, y hasta se llegó a decir públicamente. Y sin embargo, pasó el año, todas las predicciones resultaron frustradas y llegamos a diciembre en paz y tranquilidad pública, lo cual no quiere decir que no haya habido pequeñas perturbaciones, dificultades, protestas por aquí, quema de cauchos, etcétera, que no son nuevas por otra parte. Pero no hubo ninguna huelga estudiantil. El ministro de Educación asistió al Liceo Fermín Toro, tuvo reuniones allá. ¿Cuándo había sucedido eso en Venezuela? Que un ministro de Educación pudiera entrar al Fermín Toro. Eso es un hecho que revela un cambio importante desde el punto de vista de la cualidad del conflicto, de la manera cualitativa como se reflejan algunos hechos. Ahora, eso es la parte buena de la medalla, digamos, en la parte refrescante del contexto y del cuadro político. En el otro lado de la circunstancia venezolana existe evidentemente un ambiente de general impunidad, porque han venido fallando una serie de mecanismos, producto de la acumulación de problemas no resueltos durante largos años. Te voy a decir algo más y de un modo todavía más radical. Suponte tú que se metieran en prisión a todos los presuntos o reales responsables de la crisis financiera. ¿Tú crees que eso sería una vacuna suficiente como para que no volviera a ocurrir en el futuro algo parecido? Habría desde luego un precedente de punición, de castigo, pero no sería suficiente si tú dejas el sistema igual. Los sistemas corrompen, los sistemas son los que corrompen fundamentalmente y facilitan la conducta irregular de la gente. Si tú cambias la gente sin cambiar los sistemas, puede que logres algo, pero no logras todo lo que se necesita para avanzar en un cambio cualitativo fundamental. En eso es que estamos. Ciertamente se ha ido mucha de la gente que ha estado con autos de detención. Masiva de banqueros. Ayer me comentaba alguien que los banqueros que en este momento son sospechosos, o sea, sobre los cuales no hay un caso, pero que sí son sospechosos por lo que ocurrió en sus bancos, ya se fueron del país, a pesar de que se había ordenado a la DICIP una vigilancia de ellos. Entonces hay esta sensación de impunidad que se contrasta, por ejemplo, con el caso de República Dominicana, donde un banquero de apellido Castro, aparentemente nieto del mismo Castro que nos obsequió aquí el fraude de 2.000 millones de dólares, cometió unas irregularidades allá también y en menos de una semana ya el señor tiene una orden de captura que ha sido transmitida a la Interpol y se ha iniciado el proceso de extradición en caso de que se refugie en los Estados Unidos. Aquí vemos que no ocurre nada de eso y la gente se preocupa. Como usted tiene mucha experiencia en este campo, ya que durante 5 años fue fiscal general de la República y en una oportunidad anterior fue ministro de Justicia, ha sido canciller también, o sea, conoce el problema tanto desde el punto de vista del Poder Ejecutivo como desde el punto de vista del Poder Judicial, tiene también experiencia legislativa. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que pasa que en Venezuela hay esa percepción generalizada de impunidad? Marcel, yo te voy a responder con la mayor. Se han ido antes de que se los dicte, porque nuestros mecanismos son muy lentos. Los mecanismos de comunicación con la policía son muy difíciles. A veces los oficios de los tribunales al Ministerio del Interior llegan después que la gente ha salido. No hay controles suficientes en los aeropuertos, sin tomar en cuenta
los vicios que existen en la corrupción, de que mucha gente sale además por aeropuertos privados o salen ni siquiera con un plan de vuelo aprobado o con un plan de vuelo simulado, porque hay normas internacionales que en Venezuela no se cumplen como producto de la falla de legalidad y de las dificultades. Pero estando las garantías suspendidas, ¿no podría haber detenciones preventivas? Sin duda que no estando vigentes las garantías y estando suspendidas, el gobierno podría tener mayor latitud, mayor flexibilidad de tomar algunas disposiciones. ¿Y por qué no la tiene? Fíjate, esta es una pregunta que me interesa mucho aclarar. Yo considero que el gobierno puede hacer en muchos casos, mediante la suspensión de garantías, puede tomar ciertas disposiciones. Pero ¿qué ocurre? El gobierno al mismo tiempo que podría hacerlo, se ha cuidado mucho de preservar el Estado de Derecho y de presionar en el sentido de que se tengan las disposiciones legales a la mano, y esa es la prisa que existe a fin de que se legisle lo más rápidamente que sea posible para tener los dispositivos legales que permitan actuar sin necesidad de suspensión de garantía. Entonces se dice, el gobierno tiene la suspensión de garantías y no la aplica, pero si es que no tiene tampoco los mecanismos anteriores para poder aplicar la suspensión de garantía, tiene que tener una comunicación, por ejemplo, de FOGADE o de la Superintendencia de Bancos que le digan. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. En nuestra emisión de Primer Plano de esta noche, el invitado es el doctor Ramón Escobar Salón. Doctor Escobar, en el análisis de este primer año de gobierno, hay bastante coincidencia en señalar que el balance en general es positivo, aun cuando la gestión económica del gobierno ha sido poco menos que caótica y ha habido un empobrecimiento general del país en términos de menor producción, menor inversión, menor ahorro, menos empleo. Sin embargo, la gente piensa que todos esos desaciertos económicos en cierta forma están compensados por una dignificación del país y del poder. La gente, la impresión que uno recoge es que se siente nuevamente orgullosa de decir que es venezolano, de tener las autoridades que tiene y de ver cómo algunas maneras de hacer las cosas que fueron tradicionales y que llegaron a imponerse en los últimos 20 años, poco a poco van desapareciendo. Sin embargo, en ese terreno también se señalan algunas fallas que valdría la pena comentar esta noche. Y en el caso concreto me refiero a dos. Uno, la gente siente que hay una absoluta impunidad por los delitos que se cometieron a lo largo de estos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años, como se evidencia por la fuga